Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos al diputado Hugo Roa. La semana pasada, por razones ajenas a nuestra voluntad, de una transmisión que se dio, una transmisión especial, no pudimos hacer la entrevista completa que teníamos prevista contigo, ¿no? Sí. Y bueno, hay varios temas. Uno de ellos, escuchaba a Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, se despide Jorge Roy de Fede Cámara reiterando la invitación al presidente Nicolás Maduro para que asista a la asamblea anual de Fede Cámara. Si tú fueras el presidente Maduro, ¿irías a esa asamblea? Fíjate, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado muy importante el día lunes en su asistencia a la Asamblea Nacional, donde seguía insistiendo en invitar a todos los sectores a asumir temas de interés nacional, ¿no? Ir más allá de las posiciones ideológicas y todo este tema. El tema de Fede Cámara es un tema que lo hemos dicho. Fede Cámara, lamentablemente, yo no voy a decir el 100% de todo el empresariado venezolano, pero sí sabemos que una gran parte de esa institución se jugó y se prestó para todo lo que ha sido la guerra económica, Vladimir. Y creo que el presidente invitó en reiteradas oportunidades a Fede Cámara, se sentaron en reiteradas oportunidades, comisiones de trabajo, y lamentablemente muchos sectores empresariales han seguido apostando a desestabilizar nuestra democracia, por lo cual no es fácil. Fíjate, para poder tú sentarte como presidente y poder establecer ahí, tiene que haber reglas de juego claras. ¿Hasta qué punto ese sector empresarial está dispuesto a asumir las reglas de juego de lo que es la nueva democracia participativa y protagónica que existe en nuestro país? Ahora, la relación con el empresariado, más allá de si el presidente va o no va, ha sido una relación muy conflictiva. En una situación de crisis, ¿cómo hacer para que esa relación pase de la conflictividad a la cooperación para resolver los grandes problemas del país? El presidente siempre ha llamado a los empresarios y siempre, inclusive nuestro comandante Hugo Chávez le decía que el empresariado serio, responsable, que tuviese interés nacional, no estaba excluido de la revolución bolivariana, porque nuestra contradicción real, desde el punto de vista conceptual, cuando lo ves, nuestra contradicción es una contradicción imperio-nación. Nuestro problema es en estos momentos, la contradicción que afronta el país, y nuestro problema central es cómo las potencias extranjeras, en este caso el imperio norteamericano, insisten en desestabilizarnos por un interés que ellos han visto como estratégico desde que lo recuperamos, como ha sido la recuperación del manejo de nuestro petróleo. Eso por ese lado. Y por otro lado, bueno, vemos una industria que no trata de renovarse, vemos una industria que, si bien es cierto, el Estado venezolano ha insistido en instalarse y en fortalecer todo el aparataje, vemos como ha habido un empresariado que no ha querido superar el rentismo. ¿Y por qué te digo esto? Y sigue siendo el problema central nuestro, la superación del rentismo petrolero, porque no se han querido reinventar. Muchas de las empresas, como te decía, construir un aparato productivo no es fácil. Ahora, si vamos a invitar, si el sector privado quiere participar, tiene que también invertir en el país. No puede ser, y esto lo voy a decir cada vez que venga este programa o cualquiera, no puede ser que todavía nosotros sea la industria petrolera la que produzca el 96% de las divisas que ingresan al país. Claro, hay una responsabilidad también del gobierno de no haber pasado, o sea, del gobierno y de los gobiernos, digamos, de no haber transitado del modelo rentista al modelo productivo. Claro, porque muchos gobiernos... ¿Por qué en 15 años no se ha hecho algo? Porque la construcción de un aparato productivo no es tan fácil, mira. Y muchas veces cuando tú te pones a ver, mucha gente dice, no es que no se produce, es que hoy hay más gente consumiendo. Cuando tú ves los tamaños de las economías, la economía venezolana es una economía incipiente, solo 90.000 millones de dólares, hoy es una economía que supera los 400.000 millones de dólares de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú ves estas variables, tú dices, bueno, ¿cómo haber construido o cómo responder ante, primero, con un sector empresarial que se dedicó una gran parte, insisto, si hay empresarios serios y les reconocemos el trabajo, el presidente se lo ha reconocido, pero una gran parte de ese sector se dedicó fue a financiar golpes de Estado, a financiar, aquí en el 2009 un golpe financiero, aquí hubo en el 2002 golpe petrolero, aquí hubo golpe petrolero, aquí hubo golpe de Estado contra el presidente Chávez. La llegada del presidente Nicolás se ha visto envuelta en todo lo que ha sido una componente, un guión de sabotaje permanente contra el gobierno del presidente Nicolás, y sin embargo les ha dicho, los invito a trabajar, los invito a sincerar nuestra economía. Y cuando hablamos de sincerar nuestra economía no es nada más la asignación de divisas, es cómo de verdad ser más productivo, hacer que no solo seas más productivo, sino cómo incluimos más y cómo distribuimos mejor la riqueza. Una cosa es eliminar el control de cambio y otra cosa es ir a la unificación cambiaria. ¿Por qué no se ha ido a la unificación cambiaria, en tu opinión, Hugo? Fíjate, nosotros hablar de unificación cambiaria quiere decir que cuando te hablaba de los elementos de cuánto hemos logrado incluir, tú dices, bueno, nosotros hoy consumimos más, ¿sí? Es cierto, y el hecho de que estamos consumiendo más, nosotros tenemos que
no solo producir más de lo que estamos produciendo, pues sí estamos produciendo, pero tenemos que producir mucho más. Pero es que hay un elemento que es importante acá. Cuando tú hablas de la unificación cambiaria, nosotros no podemos de una vez tirarle una política de shock. O sea, imagínate, ¿en cuánto unificaríamos? ¿En cuánto unificaríamos? Es una gran pregunta. Bueno, vamos a ver, ¿en cuánto cree la gente? Decía que podía, pues, o sea, que no podía, que el 6.30, mientras exista 6.30, el otro dólar va a estar en 400 o 500, ¿no? Unificación Pues claro, se convierte no el un dólar en la término medio, mercancía más barata para adquirir Ujú. para quienes se mueven en el mundo del negocio. Pero es que de lo que se trata es de garantizar realmente a los venezolanos el acceso a las conquistas que logramos en todos estos años. No habría que ir a la unificación cambiaria, en tu Mira, opinión. yo creo que el presidente está evaluando buscar cómo en principio lograr abastecer lo que es alimentos y medicinas al país. Ahora, el tema de la unificación, el tema del sistema marginal, yo lo que creo es que hay que fortalecer, en este caso, el sistema marginal de divisas para aquellos bienes que no son esenciales puedan recibir divisas por esa vía y hacerlo más flexible a los efectos de que pueda abastecerse ese mercado no prioritario y, por otro lado, garantizar y evitar que lo que se adquiere con dólar preferencial no caiga en manos de las redes especulativas y de las redes de las mafias del contrabando de alimentos y en este caso de medicina, que también se detectó el contrabando de medicina. Ahora, hay una realidad también. Nosotros consideramos y creemos que aspiramos que el efecto rebote de los precios del crudo puedan mejorarnos los ingresos de la República. Lo que sí no vamos a aceptar, ni vamos a aplicar bajo ningún concepto, Vladimir, es sacrificar las reivindicaciones que el pueblo ha logrado durante estos 15 años. Nosotros no vamos a disminuir la capacidad de construcción de vivienda, no vamos a disminuir el acceso con los problemas que puedan estar presentando nuestros centros de atención primaria y nuestros centros de atención de salud. No vamos a comenzar a aplicar políticas de que, bueno, estos medicamentos sí son gratuitos y estos vas a tener que pagármelos. No, el presidente está claro que la salud, la educación y la vivienda tienen que seguir siendo planes a fortalecer. ¿Cómo se va a hacer con el salario, que cada vez es menos suficiente para hacer frente a los gastos que implican mantener una familia? Fíjate, Ni siquiera estoy hablando de diversión o de compras de artículos suntuarios. Me refiero a la vida cotidiana de quien gana un salario mínimo, por ejemplo, o un poco más del salario mínimo, frente al tema de la inflación, el crecimiento exponencial de los precios, ¿no? Sí, pero si nosotros debemos evaluar el tema del salario, no debemos evaluar como el simple pago que recibe el venezolano. Tú tienes que, cuando nosotros evaluamos la mejora de la calidad de vida del venezolano, tú debes evaluarlo de forma integral. O sea, y te digo esto, Vladimir, por ejemplo, ¿qué pasa? Ok, a lo mejor el salario en medio de esta guerra económica se ha hecho insuficiente frente a los ataques que han impactado directamente, sobre todo a nivel de la inflación. Pero no podemos olvidar que otras políticas se diseñó el Estado venezolano en estos años para precisamente evitar y contrarrestar esos ataques sobre el salario. Los planes de atención como Mercal, Pedeval, la red pública de salud, el acceso a la vivienda. Tú puedes colocar, yo coloco siempre este ejemplo, tú le puedes poner a todos los que ganan salario mínimo un sueldo de 100.000 bolívares. Y si el presidente, no hay un plan por parte del Estado de construcción de vivienda como el que ha habido hasta ahora, y se deja la liberación de precios, como lo plantea, como es el planteamiento del neoliberalismo y de la oposición venezolana, mira, esos 100.000 bolívares se diluyen y no va a tener ni un Mercal, ni un Pedeval, ni cómo adquirir una vivienda. Vamos a la pausa. Ya venimos con Ugber Roa, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.